la cantidad de casos posibles, pero vamos a ver cómo definir en este caso la probabilidad. Después vamos a ver una forma, vamos a ver una presentación axiomática de la teoría de probabilidad. ¿Sí? Por ahora lo que estamos haciendo es dando algunas definiciones posibles de lo que podría ser una probabilidad y que representa algo. Por ejemplo, cuando hacemos cuando dimos la definición esa de casos favorables sobre posibles, lo que nos está dando una medida de, bueno, cuántos casos entre los posibles, qué cantidad de casos favorables tenemos. Entonces eso se puede entender que eso por lo menos representa algo. Y nosotros lo definimos como la probabilidad. Eso fue básicamente lo que hicimos. Bueno, así que hoy vamos a ver eso que les decía, pero antes nos quedó una parte de repaso de la parte de combinatoria. Y lo hacemos ahora. Bien. Bien. Entonces empezamos con el repaso ese de combinatoria. Habíamos visto lo que eran arreglos de M tomados de N. Habíamos escrito así. Arreglos de M tomados de N. Lo leemos como arreglos de M tomados de AN, o tomados de N. M es mayor o igual que N, y son números naturales. Esto lo que representa es, este número da la cantidad de conjuntos ordenados de n elementos tomados de un conjunto X con m elementos. Habíamos llegado a la fórmula que arreglos de m tomadas de n, era m factorial sobre m menos n factorial. Hasta acá habíamos visto. Les había mostrado cómo llegamos a eso, a esa expresión. Bien. Ahora vamos a calcular combinaciones. ¿Sí? Esto lo van a utilizar cuando vayan a aplicar, cuando vayan a trabajar en el práctico. Antes les defino permutaciones, así es más fácil. Esto, permutaciones de M, lo leemos como permutaciones de M. M también es un natural y es lo que cuenta es da
la cantidad de órdenes de conjuntos ordenados de m elementos que pueden tomarse de un conjunto también de m elementos. O sea, en definitiva, lo que cuentan las permutaciones es, si yo tengo un conjunto con m elementos, todos los órdenes posibles que puedo tomar, o sea, eligiendo uno como el primero, otro como el segundo, y así sucesivamente los m elementos de conjunto. O sea, las diferentes formas de ordenar un conjunto con m elementos. Lo escribo de esta otra forma. O sea, cuenta las diferentes formas de ordenar un conjunto de m elementos. Ejemplo, por las dudas, pero creo que esto lo manejan bien. Pongamos que X tiene las letras A, B y C, ¿sí? Exactamente. En uno toma todos los elementos y en el otro algunos. O sea, las permutaciones es un caso particular de los arreglos. Bien. Entonces, en este caso, las permutaciones posibles, o la cantidad de conjuntos ordenados que podemos formar es, bueno, primero el A, después el B y después el C, o A, C y B. ¿Sí? Después, ahora, si no pone B primero, segundo el A, tercero el C, o B primero, segundo el C y tercero el A. Y ahora voy a contar los que tienen a la primero. A primero, C primero, C primero, luego A, luego B, o C primero, luego B y luego A. Estas son todas las formas posibles de ordenar los elementos ápices. Entonces, permutaciones de 3, ¿cuánto tendría que dar? Porque acabo de hacer el cálculo, contándolos. ¿Cuántas formas distintas dieron? 6, ¿no? De 3 sería 6. Lo bueno es que puedo aplicar la fórmula. Permutaciones de M sería arreglos de M tomados de M. Según la fórmula, es M factorial sobre M menos M factorial, que es M factorial. Recordar que el factorial de 0 se toma como 1. O sea que las permutaciones de M es M factorial. Paso de recién, permutaciones de 3 se iba a ser 3 por 2 por 1, que es 6, que fue lo que hicimos el cálculo encontrando los conjuntos ordenados. ¿Bien? O sea que las permutaciones es un caso particular de los arreglos.
Vamos a pasar a repasar ahora lo que son las combinaciones. Esto tienen que, cuando hagan los ejercicios, ahí van a empezar a agarrar práctica con estos cálculos. No es difícil, pero puede darles trabajo. Tienen que estar prácticos para simplificar ese tipo de cosas. Bien, ahora veamos combinaciones de M tomadas de N. Esto cuenta la cantidad de subconjuntos de N elementos que pueden tomarse de un conjunto con M elementos. Lo que diferencia las combinaciones de los arreglos es que en los arreglos se cuenta los conjuntos ordenados de N elementos de un conjunto de M. En las combinaciones no cuenta conjuntos ordenados, sino simplemente conjuntos. O sea, son los subconjuntos que puedo obtener de un conjunto con M elementos. ¿Sí? Ejemplo, bajamos el cálculo, para un ejemplo simple, combinaciones de 3 tomadas de 2. Ahí voy a tener que agarrar un conjunto X con 3 elementos y voy a escribir cuáles son los subconjuntos que puedo tomar de ese conjunto con 2 elementos. Y bueno, los subconjuntos van a ser AB, AC o BC. O sea que entonces, mirando esto, las combinaciones de 3 tomados de 2 sería 3. Si hubiera calculado los arreglos, ahí los ponía como pares ordenados, entonces habría puesto AB y BA, AC y CA, BC y CB. ¿Sí? Los arreglos de 3 tomados de 2 son 6, pero combinaciones son solo 3, porque subconjuntos de 2 elementos, de un conjunto de 3, puedo solo obtener 3 conjuntos, que son esos que escribí. Para ejemplo. Bien. Pero entonces ahora hagamos el cálculo general. ¿Sí? Vamos a llegar al cálculo de cómo que hicimos con los arreglos. ¿Eh? Entonces, vamos a poner fórmula. Vamos a deducir la fórmula. Sea X un conjunto con M elementos. 1 hasta AE. O sea que el cardinal de X es C. Y sea N es igual que. Entonces voy a hacer así el cálculo. Mira. Voy a empezar calculando los arreglos, que ya tengo una fórmula para los arreglos. Para calcular la fórmula, para obtener la fórmula de las combinaciones, me voy a basar en la fórmula de los arreglos. Entonces voy a relacionar las combinaciones con los arreglos. ¿Sí? Vamos a suponer que consigo todos los subconjuntos posibles de n elementos. Pongamos que tengo acá I sub 1, I sub 2 hasta I sub P. Estos son los subconjuntos de n elementos del conjunto X. ¿Sí? Pongamos que los tenemos ahí. Entonces considero I1.
Y uno es un subconjunto con n elementos. Va a tener, yo qué sé, a n1, son algunos de los A, se llamaba A, creo, mira, los elementos de X, sí. Son algunos de ellos. Hasta n sub, no, déjenme cambiar el subíndice. Tengo que poner A sub K1, A sub Kn. Ahí no importa el orden. Pero yo ahora lo que voy a hacer es considerar los conjuntos ordenados. ¿Sí? Entonces sean y tilde 1 hasta y tilde t. Estos son los diferentes órdenes, pongo así, los diferentes posibles conjuntos ordenados de I sub 1. Vamos a agarro todo el I sub 1 y hago todos los órdenes posibles. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos tengo de esos? Permutaciones, claro, tengo permutaciones de n que es n factorial. Porque como el I1 tiene n elementos, si los empiezo a ordenar, todos los conjuntos ordenados de esos n elementos tomados de n son n factorial. Y así voy a hacer con cada uno de los I. Con I sub 2 hago lo mismo. Obtengo I tilde 2 me queda fea la notación. Voy a cambiar un poco la notación. Le pongo un índice abajo 1 porque viene del I sub 1 y un supraíndice que los cuente. Sería 2. T. Como I sub 2 también tiene n elementos, esto me va a generar también n factorial conjuntos ordenados. Acá también tengo n factorial cantidad de conjuntos ordenados ahí. ¿Qué hacía con todos los I? Sí, con todos los I hago lo mismo. Bien. Yo estaba llamando a los... Quizás hasta I sub P. Hago lo mismo hasta el I sub P. Agarro el último. Y ahí obtengo los I tilde 1 P. Todos los conjuntos ordenados. Muy bien. Entonces, si ahora miro todos los I tildes, todos, los I tilde 1 con índice y subíndice 1, los I tilde con subíndice 2, todos. ¿Qué son esos? ¿Qué son? ¿Cómo los puedo volver a pensar los I tilde? Los elementos de I tilde son elementos de qué conjunto? Claro, son elementos del conjunto original X que están ordenados y tienen
n elementos. O sea que son los conjuntos ordenados de n elementos que puedo obtener del conjunto I. Creo que le había llamado I, ¿no? El conjunto I. Por lo tanto, la cantidad de los I tilde va a ser arreglos de M tomados de N. Esa es la cantidad de conjuntos I tildes de conjuntos ordenados que tengo. Y esto va a ser igual. Si ahora miro la tabla de acá arriba que tengo, cada uno de estos, de los I tilde, el I tilde 1 me generó, acá I tilde 1, N factorial, conjuntos ordenados. También me generó N factorial. Este también me generó N factorial. O sea que eso va a ser igual a P, porque tenía P, I sub 1 hasta I sub P, P por N factorial. Y P es lo que yo quiero hallar. P, si miran, voy para atrás, P le había llamado a la cantidad, acá, a la cantidad de subconjuntos de n elementos de conjunto X, este índice P. ¿Ven? Entonces, tengo derecho a poner esto que escribí ahí. Como tengo P, I sub 1 hasta I sub P, y cada uno me genera n factorial, conjuntos ordenados, en total tengo P por n factorial. Por lo tanto, P, que es lo que quiero hallar, es arreglos de m tomados de n sobre n factorial, que esto es m factorial sobre m menos n factorial, esos son los arreglos y n factorial. O sea que ahí llega la fórmula, o sea que combinaciones de m más de n, P fue, mira acá, P justamente era lo que quería hallar. Estos eran los subconjuntos de n elementos de conjunto X. Lo que quería hallar era la cantidad. P me dice cuántos hay. O sea, esto. ¿Bien? De nada. De que llegó a esta forma. Ahí. Esta es la fórmula de las combinaciones. Así que tenemos esa de las combinaciones y las de los arreglos, que la escribo acá si quieren. Es similar a esa, lo que no aparece es el n factorial abajo. Los arreglos, la cantidad de arreglos son mayores en general que la cantidad de combinaciones. Arreglos de m tomados de n es mayor o igual que combinaciones de m tomados de n. ¿Bien? Ahí, lo importante es este que acabo de llegar, el otro, el de los arreglos ya lo teníamos. ¿No? Bueno, esto lo van a utilizar para el práctico. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces ahora vamos a empezar con la clase, lo que íbamos a tratar, lo nuevo que íbamos a tratar en la clase de hoy. Voy a ponerle el título que está en las notas. Probabilidad geométrica. La clase pasada vimos una definición de probabilidad, que lo definíamos de nuevo, casos posibles, casos favorables sobre posibles. Entonces la probabilidad lo que me daba era una idea de la cantidad de elementos que tenía el conjunto de los favorables sobre los posibles. Me daba el cociente.
Eso es lo que me daba la probabilidad. O sea, me comparaba ese par de conjuntos. De alguna forma, me los comparaba según la cantidad de elementos. Podemos pensar así, que me los compara según una medida, ¿sí? Como los termino comparando cantidad de elementos, podría ser alguna otra forma de compararlos. Es que cada uno cuando compara los conjuntos o comparas cosas, muchas veces usa medidas, ¿no? Entonces esa va a ser la idea que vamos a trabajar. O sea, en este contexto de probabilidad geométrica, ahora les los muestro, tengan en la cabeza que va a ser, vamos a comparar los conjuntos no con la cantidad de elementos, sino con otra medida. La cantidad de elementos puede ser una forma de medida, ¿sí? Una forma de medir, pero hay otras maneras de medir. Había alguien que escuchaba mal, pero bueno, sigo. Bien. Entonces, podemos pensar que la definición que vimos la vez pasada lo que me hacía era, me comparaba un par de conjuntos según una cierta medida, que la medida en ese caso era la cantidad de elementos. En este caso, en lo que vamos a ver ahora, no tiene sentido mirar la cantidad de elementos. ¿Por qué? Por lo que la cantidad de elementos, los conjuntos en juego, es de infinitos elementos. Entonces ya no tiene sentido esa comparación. Pero sí va a tener sentido compararlos con otra medida, que puede ser una longitud, o puede ser un área, o puede ser un volumen. Entonces esa es la idea que tienen que tener en la cabeza. Entonces empiezo con un ejemplo. Observen que siempre estamos empezando con un ejemplo por ahora para introducir la probabilidad. La próxima clase vamos a introducir la probabilidad de forma axiomática, o sea, ahí ya no nos importa de dónde viene en principio, es una teoría matemática. Estos son los axiomas y ahí empezaríamos. ¿Ya? Después vemos cómo lo vamos a aplicar. Esto lo que muestra, estos ejemplos que estamos viendo están dentro de la axiomática, o sea, satisfacen los axiomas, estas definiciones de probabilidad que estamos viendo. Entonces, supongamos que tenemos un segmento de longitud L, lo escribo acá, dibujo acá, y nos pregunta, y el experimento es tomar puntos o elegir puntos del segmento al azar. Lo pongo entre comillas porque matemáticamente eso no lo definimos, pero sí vamos a trabajar. Entonces, supongan que marco el punto L sobre 2. Imaginen que toman puntos al azar. No les estoy definiendo, porque estoy hablando con azar, no les defino qué es tomar al azar, no les estoy definiendo nada. Pero algo entendemos, eso coloquialmente lo usamos. Si tomo puntos al azar, ¿cuál es la probabilidad de invocarle al L sobre 2? ¿Qué les parece? Exactamente al L sobre 2. 0. Sí, 0. Es casi imposible. Uno contestaría eso. Qué casualidad, hay infinitos que justo le invoca al L sobre 2. Si me dijeran así, que un juego de azar sería, yo no sé cuál punto eligió una persona, eligió el punto raíz de 2 sobre pi por L, yo qué sé, estoy inventando. Yo no sé qué eligió esa persona y eligió un al azar entre los infinitos.
Y el juego es, yo empiezo a decir números y si no le invoco, le pago $1 a la persona. ¿Jugarían? De ninguna manera, ¿no? Porque uno diría, no le voy a invocar jamás. En principio, uno diría, como que no le voy a invocar, qué casualidad, ¿cómo le voy a invocar? Hay infinitos puntos, justo le voy a invocar. Entonces, pensando en eso, ¿qué les parece que sería la probabilidad del evento L sobre 2? Que justo le invoca. Sí. Bueno, o sea, tenés infinitos puntos, ¿no? Sería 0. Claro, y sería como 0, yo diría, bueno, sería 0. Entonces vamos a poner así. Parece razonable pensar que la probabilidad del evento este es 0. Más aún, parece razonable, pensando lo mismo, que la probabilidad de cualquier conjunto finito fijo es 0. ¿Sí? Porque tengo infinitos puntos posibles para invocarle, para elegir. Que me digan que justo alguien empezó 10 números, que le invoque. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Ahora les hago otra pregunta. Supongan que ahora el evento es está el L sobre 2, una persona elige o el segmento de la izquierda del L sobre 2 o el de la derecha, o sea, o el segmento es 0L sobre 2 o el L2, L sobre 2L, y yo les pregunto si se animan a jugar a este juego. La persona eligió uno de los dos segmentos, el de la izquierda o el de la derecha del L sobre 2. Ya lo eligió. Entonces, el juego es así. Si yo digo un número y está en el segmento que eligió la persona, o sea, que le invoqué, ella me paga 100. Y si yo le erré, yo le pago 1. ¿Jugarían? Es como uno diría que es la moneda. O sea que la probabilidad de invocarle, ¿qué les parece que cuánto es? ¿Qué probabilidad le asociarían? Un medio. Un medio. Parecería que la probabilidad del evento es igual a un medio. Con esa idea que tenemos. No estamos probando nada. Solo estamos pensando qué es lo que nos parece que tendría que ser la probabilidad. Supongan ahora que supongamos que tomamos I, incluido en el segmento 0L, tal que la longitud de I, la medida de I, lo pongo así, es igual a 1/3 de L. La tercera parte de L. No importa dónde esté, está acá, 0, L, y el I está entre, supongo que es este. Mide 1/3. Entonces, el juego, ¿qué les parece que sería la probabilidad? Bueno, podemos pensarlo como un juego. ¿Cuál sería la probabilidad de I? De invocarle. Claro, si alguien toma un segmento que mide 1/3 y lo pone en cualquier lado, bueno, no importa. Si yo empiezo a dar números al azar, casi seguramente
tengo uno de cada 3 le emboca. Empiezo a dar números al azar. Muy bien, eso es lo razonable. Nos parece razonable, por lo menos es lo que hablamos hasta ahora. Y efectivamente, en este caso, lo que se hace es definirse la probabilidad de esta forma. ¿Sí? En este caso, se define la probabilidad del suceso A como la medida o la longitud de A sobre la longitud del omega. Pensando de que mi espacio muestral es un segmento o un conjunto medible. ¿Sí? Pensemos un segmento. Eso va a ser para nosotros la probabilidad. O sea que si estoy estudiando un experimento, estoy estudiando un proceso, un experimento, podemos siempre llamarlo, estoy estudiando un experimento, en el cual puedo modelarlo con un espacio muestral que es un segmento, ¿sí? Ahí podría, y es un experimento al azar, podría usar esto como probabilidad. O esta definición de probabilidad representa bien lo que entendemos por un juego al azar o un experimento al azar. Entonces, en ese caso definimos la probabilidad de un evento, la probabilidad de un subconjunto de omega, como la medida de la sobre la medida del omega. ¿Bien? Y esa va a ser la definición con la que vamos a trabajar. Observe que esta definición satisface lo que la clase pasada poníamos como las observaciones. Con esta definición, la probabilidad de A siempre es menor o igual que 1. La probabilidad si agarro dos segmentos disjuntos, la probabilidad de la unión de los segmentos, el evento que es la unión, es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Observa que esta probabilidad satisface esas propiedades elementales que observamos en la clase pasada. Entonces, esta es nuestra definición de probabilidad. ¿Bien? Esto lo hice con un segmento, pero esto es un poco, lo vamos a empezar más general. Si mi espacio muestral es por ejemplo, un cuadrado, voy a trabajar con áreas. ¿Sí? Esto que puse, esto sería la medida de A. Y la medida depende del contexto. Si mi espacio muestral es un segmento, la medida es la longitud de los segmentos o las longitudes de los conjuntos en juego. Si mi espacio muestral es una parte del plano, la medida es las áreas. Si mi espacio muestral es un volumen, o sea, es un subconjunto de R3, la medida en juego es el volumen. ¿Bien con eso? Entonces, 5. Entonces vamos a ver ahora ejemplos para aplicar esta definición de probabilidad. Vamos a ver este ejemplo. Déjenme poner esto en las notas. Se introduce esta probabilidad de manera diferente. O sea que mirar las notas. Lo introduje de otra forma. Entonces, ejemplo 2. Por ahora voy a hacer ejemplos en segmentos. Pongamos que tengo una barra, longitud L,
y tomo y elijo un punto al azar. X le llamo al punto. ¿Cuál es la probabilidad? Que el mínimo entre las longitudes X o sea, la longitud del 0 al X, lo pongo así. Yo pongo X y L menos X, sea menor que un cuarto. Yo elijo un punto al azar. X. Pues ahí es un cuarto por L. Un cuarto por L. Elijo un punto al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que este o este sea menores que un cuarto? Obviamente, si lo elijo muy cerca del medio, ninguno de los dos es más chico que un cuarto. Si el X lo elijo hacia los extremos, sí, ahí va a ser menor que un cuarto. Si lo elijo muy cerca de los extremos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que del evento S, que el mínimo entre X y L menos X sea menor que un cuarto, un cuarto por L? Es un medio. Bueno, a ver cómo sería, vamos de a poco, intentemos hacer el cálculo. Vamos con la definición que tenemos. Vamos a ver quién es el omega, vamos a ver vamos a interpretar esto, cuál sería mi conjunto, el conjunto A, o sea, cuál es mi conjunto favorable, cuál es la probabilidad de A quiero calcular, o sea, quiero traducir eso que puse ahí como el mínimo de X y L menos X menor que un cuarto de L como un conjunto para poder calcular la medida y hacer la medida de ese conjunto sobre la medida del conjunto omega. O sea que el omega sería el segmento 0L, o sea que la medida de omega es L. La probabilidad va a ser algo dividido L, y ahí vemos cuánto es. Bueno, entonces tengo que determinar el conjunto A. Son los X que satisfacen algo. ¿Qué les parece? ¿Cuándo sé que el mínimo de X o L menos X es menor que un cuarto por L? ¿Dónde tiene que estar el X? ¿Cómo lo razonaría? Tiene que estar a menor distancia que un cuarto de L de alguno de los extremos. Bien, entonces lo que puedo hacer es agarro y divido esto en 4 partes iguales. ¿Y cuáles son mis casos favorables? Si está. Claro, o sea que el X esté acá o que el X esté acá. O sea que mi conjunto A sería el conjunto 0, L sobre 4, unión ¿quién? De 3/4 L a L. Ahí está. Entonces, la probabilidad de A sería un medio de L sobre L, y es un medio. Bien. Hagamos otro. Pero la idea es esta. Solo que hay que traducir, o sea, dado el ejercicio hay que traducirlo, modelizarlo de esta forma, de alguna forma, esta es una, y después ver cuál es el evento para el cual quiero calcular la probabilidad, o sea, el subconjunto de omega para el cual quiero calcular la probabilidad. Entonces tengo que escribir el subconjunto de omega de forma de conjunto y poder calcular su área o su volumen o su longitud, como es en este caso. Miren, este también está en los apuntes, ejemplo 3.
sea A que pertenece al menos 1, 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que esta ecuación tenga dos raíces reales? Probabilidad de que esa ecuación tenga dos raíces reales. Entonces 6. Yo elijo el A entre menos 1 y 1, o sea que el omega es el intervalo menos 1, 1. ¿Cuál es la medida de omega entonces? Sería 2, ¿no? Bien. Ahora tengo que identificar cuáles son los A entre menos 1 y 1 que satisface que la ecuación esta tiene dos raíces reales, y luego que identifico eso, si identifico bien el conjunto, calculo la longitud del conjunto y ya está. Entonces veamos, la ecuación era a x2 bien, ahí está, o sea que el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, 1 menos 4a debe ser mayor o igual que 0. Si pensamos en dos, cuando dice dos que sean diferentes, puedo decir que es solo mayor que 0. No importa, pongo mayor que 0. Por lo tanto, ¿estoy bien? ¿Estoy bien? A cuadrado menos 4ac. Está bien. O sea que A menor que un cuarto. Bien. O sea que A sería el intervalo menos 1, un cuarto. Por lo tanto, la longitud de A es 1 más un cuarto, que es 5 cuartos. O sea que la probabilidad sería 5 cuartos sobre 2, que es 5 octavos. Ahí. ¿Quedó? Es solo identificar cuál es el conjunto A. Esperen que voy a sacar foto a lo que escribí. Bien. Vamos con otro. Miren esto, por ejemplo. ¿En qué ejemplo estamos? 4. Supongamos que estoy jugando a tiro al blanco, ¿no? Y así, en el juego al tiro
al blanco, ¿cuál es la probabilidad de invocarle al círculo de radio? Lo pongo así, R sobre 2, entendiendo que el blanco, el círculo grande es de radio R. O sea, este es uno y este es el otro. Y esto mide R sobre 2. Quiero hacer el dibujo. Vamos a hacerlo mejor. Bueno, esto es R sobre 2. Y la otra distancia es R. Bueno, ¿qué les parece que es la probabilidad de A? Muy simple acá. Es el área del círculo chico sobre el área total. El radio cuadrado, el radio cuadrado por pi es esto, dividido el radio cuadrado por pi. O sea que queda un cuarto. ¿Ah? O sea, acá estoy admitiendo que cuando tiro al blanco es todos los puntos del círculo grande tienen la misma probabilidad de invocarlo. Una cosa así. O sea que no hay ninguna dirección, en principio, más probable. No es lo que pasa, digamos, el que juega al tiro al blanco tiene práctica, ¿no? Vamos a ver otro. Este es más interesante. Ejemplo 5. Vamos a hacerlo así. Supongan que quiero dibujar un triángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de dibujar un triángulo obtuso o agudo? ¿No? Obtuso sería que hay un ángulo, por lo menos un ángulo mayor de 90 grados. Lo escribo así simplemente. ¿Cuál es la probabilidad de dibujar un triángulo obtuso? Y esto es, tiene un ángulo mayor a 90 grados, o pi sobre 2. ¿Bien? Miren, si dibuja triángulos, uno dibuja en general, agarra una hoja y dibuja, siempre dibuja lo mismo. Yo voy a dibujar. Después uno dibuja no obtusos. O sea que esto, así planteado, voy a utilizar la fórmula que estamos utilizando, nos va a dar un número, pero no creo que no representa en algún sentido la realidad. Yo dibujo un triángulo, en general algo así. No sé ustedes, algo así. Dibujo siempre casi como lo mismo. O sea, siempre lo dibujo agudo, nunca se me ocurre dibujar un triángulo así. O sea, si me piden dibujar un triángulo, hago esto. Y creo que básicamente todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? O sea que, como que este cálculo me parecería que, o sea, no representa en algún sentido lo que uno hace. O sea, como que el dibujo no es al azar. Uno tiende a dibujar siempre más o menos lo mismo. Bueno, a ver, ¿cómo pensarían este ejercicio? Este ya es más complejo. Lo complejo del ejercicio es como modelarlo, el experimento modelarlo, encontrar el espacio muestral, y después que uno encuentra el espacio muestral e identifica el conjunto A
el evento que representa lo que quiero, o sea, que sea el triángulo obtuso o agudo, el que no sé cuál puse, ahí ya se simplifica, ya quedó. O sea, solo tengo que calcular medidas de cierto conjunto, que van a ser longitudes, áreas o volúmenes. Pero de bueno, está bien, pero observen que para yo aplicar lo que tengo, mi espacio muestral tiene que ser o un segmento o algo que tenga dimensión 1, o algo que tenga dimensión 2, o algo que tenga dimensión 3. ¿Bien? O un conjunto finito. O sea, puede ser, si estoy trabajando con un A, B, C, D, G, está estupendo. Claro, son 4 posibilidades, va a ser facilísimo calcular todo. Entonces, tengo que entender, tengo que ver, a ver, esperen, pues yo no estoy leyendo el chat, déjenme que leo porque alguien escribió. Bueno, ¿no sería el plano el espacio o el plano, Brian? Ah, no sería el plano el espacio muestral, eso está diciendo. Bueno, espera. Si nosotros ponemos el plano como el espacio muestral, vamos a ver, podría ser en principio una posibilidad. Si omega fuera todo R2, recuerden que la probabilidad iba a ser la medida de A, que en este caso la medida va a ser un área, sobre la medida de omega. ¿Qué problema tiene la medida de omega, que es el área? Es infinito. Entonces no me sirve eso para mis propósitos. Para lo que quiero, no me sirve. ¿Bien? ¿Y podría usar un segmento? Bueno, sí, podemos la cosa es, podemos usarlo, pero ahora me tienen que decir cómo con eso represento esto de hacer triángulos. ¿Ah? Entonces, podría pensarlo al revés. En plan, yo tengo el triángulo y como que lo abro y hago que sus lados formen un segmento. Bien, déjeme poner antes, déjeme poner esto que habían dicho. Voy a ponerlo así. Tomar omega igual R2 no sirve porque área R2 es infinito. O sea que no me va a servir. Veamos un omega adecuado. Bueno, a ver, me decían un segmento, pero el segmento lo tengo que dar. ¿De qué longitud? ¿Qué doy? ¿Qué segmento? De menos pi a pi. ¿Así? Bueno, ¿y cómo represento el experimento? Es dibujar el triángulo. Como elegir aleatoriamente 2 puntos en ese segmento. Bien, podría ser AB, y el triángulo sería, si les entiendo, es agarrar el AB así, dejarlo así, y como unir el menos pi con el pi. Eso es lo que me estarían haciendo. Sí, solo que eso no siempre va a formar un triángulo. Bien, ya tengo ese problema. No siempre va a formar triángulo. Ya eso me complica. O sea que mi espacio no puede ser todo. Porque siempre tengo que formar triángulo. O sea que mi espacio no puede ser menos pi y el experimento es tomar 2 puntos al azar porque no siempre se forma triángulo. Bien. O sea, entonces escribo eso. Observación. Tomar omega igual menos pi, en principio no usaban el valor de pi, ¿verdad? ¿No? No lo usaban, me parece. Entonces tomo 0L.
tomar omega 0L. Digo, tomar, y el experimento que sea elegir 2 puntos al azar, no sirve porque no siempre puedo formar un triángulo lo pongo así, con los segmentos determinados por los puntos, ¿se entiende? Déjenme ver la hora. Quiero terminar quiero que podamos hacerlo todo. Bien, o sea que en principio no me serviría. Veamos otra forma. Tenemos que elegir, bien ahí, la dificultad ya radica en elegir el espacio muestral que me modelice el experimento. ¿Sí? Ahí tenemos esa dificultad. Una pregunta. Sí. Y fijar 2 de los vértices no simplificaría el problema y ver, o sea, ¿dónde caería el tercero? Pero ¿cuál sería pero el espacio muestral, por lo que te estoy entendiendo, sería de nuevo R2. No, pero capaz que una circunferencia que contenga tipo al segmento, al lado fijo. O sea, pero si el vértice ahí dejas cae, afuera un montón de triángulos, porque claro, estás fijando un lado. Y dejo 2. Después la circunferencia la fijo. Claro, ya este no lo tomo. No, pero que, o sea, que el lado esté en el interior de la circunferencia. No que sea una cuerda. Porque así, o sea... Déjame que no te entendí. Tomo la circunferencia y ahora tomo un lado adentro. O sea, agarro 2 adentro. Bien. Y entonces, al variar el tercer punto, o sea, al poder hacerlo girar, como que ahí los ángulos pueden... Bien, entonces, ¿no? Sí, lo que estás proponiendo, yo creo que es diferente, a ver, pero está interesante. Lo que estás proponiendo, me parece, es decir, cuando uno dibuja los triángulos, como que lo dibujan todo el plano. Vos lo que estás restringiendo es dónde los dibujo. A ver si entiendo. Una duda... No te sirve con un punto solo. Déjenme terminar con la idea que creo que le entendí. A ver si te entendí bien. Ahí el experimento se cambia un poco y no sé si se cambia, por lo menos, en el sentido de que ya los puntos no los tomo en cualquier lado del plano, sino siempre restricto a una circunferencia. Podría ser, y habría que admitirlo, no importa, decir, bueno, mi experimento con esto lo modelizo bien y sigo para adelante, y estaría bien. No sé si te entendí bien, ¿era eso, decir, los puntos los tomo adentro de una circunferencia? De un círculo, digamos. Sí. O sea, para considerar todas las combinaciones posibles de ángulos. Bueno, podría ser, solo que cambiamos, aparentemente el experimento cambia, pero podría ser, en principio, podría ser. ¿Está? Podría ser, bien. ¿Está? Y igual así mismo, con toda esta libertad queda muy complejo. Vamos a simplificarlo, el espacio muestral, porque así se nos súper complica. Bien, pero es una posibilidad, tomarlos acá adentro. Ahí sí, por lo menos el espacio va a tener, si es el espacio, tengo que entender, por lo menos tiene medida finita. Lo que pasa es que ahora encontrar el conjunto de los que
el espacio muestral, esperen, disculpen una cosa, el espacio muestral no puede ser porque voy a tomar 3 puntos al azar, o sea que el espacio muestral va a estar en R3 si los puntos están en este círculo, o sea, van a estar en un conjunto de R3 que las 3 coordenadas están en círculos. Es un conjunto en R3 que es como un volumen que las 3 coordenadas se proyectan en círculos, ¿tá? Porque ese va a ser mi espacio muestral. Así, proponiéndolo así. ¿No te alcanza con tomar un segmento y tomar un punto solo? Y que para un lado sea como la hipotenusa al cuadrado y para el otro lado sea los catetos al cuadrado. Tomar un segmento y después tirás un punto, tomás un punto solo, o sea, en el segmento. Tomo un punto solo, así el que dibujé, ¿y qué? Sobre el segmento mismo. ¿Sobre el segmento así? Sí, y que ponele que del punto hacia la izquierda te represente como la hipotenusa de tu triángulo. Ojo que el triángulo no tiene por qué ser el rectángulo. Bueno, o sea, me refiero al ángulo que está enfrente al ángulo que vos querés que sea mayor. No entiendo. El segmento es fijo. Después elijo un punto al azar y cómo formo el triángulo. Y te queda que la parte de la izquierda lo doblás y en el otro lo puedes doblar como quieras. Entonces, si te queda que un lado es tipo Pitágoras, ¿no? Pero capaz claro, que no te queda porque no te cumple que es... Fue lo que hicimos recién. Si yo elijo el punto... Pero estás eligiendo 2 puntos en definitiva. O sea, elijo uno y el otro al azar para poder siempre formar un triángulo. Esperen, si yo elijo puntos así y así, ahí ya no puedo formar triángulo. Depende de dónde los ponga. O sea, esto no... Claro, por eso uno solo. ¿Afuera de qué? Uno afuera. Este rojo. Y el otro, ¿cómo forma el triángulo ahora? Acá. No, bien, pero ¿cuál es el espacio muestral? Claro, ahí te saliste de tu espacio. Ahí queda R2. Claro, es R2. Claro, yo por eso me refería sobre el mismo segmento. Claro, pero sobre el mismo segmento tengo que tener cuidado. Estoy eligiendo 2 puntos. O sea, estoy eligiendo por eso decía elegir un punto solo. Claro, pero ¿y cómo formas? Lo que no entiendo, ¿cómo formas el triángulo? Si yo elijo uno solo... Me parece que dice que o sea, la punta del segmento con el punto que delimitas forma un lado, el punto que delimitas con la otra punta del segmento forma otro lado, y el tercer lado es todo el segmento. No, porque ahí te queda no, yo me refiero que de un lado del punto... No formas un triángulo así, ¿eh? No, claro, yo me refiero que de un lado del punto tenés tipo un segmento y en el otro lado tenés los otros 2 segmentos sumados. Entonces, en definitiva, bien, pero entonces, para decir que los otros 2 sumados, cuando me los vas a doblar, estás eligiendo un punto de acá. ¿Estás de acuerdo? Claro, lo vas a doblar. Claro, pero no me importa en dónde, porque siempre voy a poder formar un triángulo. No, porque mirá, si te lo doblo acá, no formo triángulo. Eso es lo que te digo. Si te lo doblo acá bien cerca del extremo, ¿me entendés? Ok. No claro, llegas. Si te pasa de la mitad, claro, no llego. Es más o menos y si lo que hacemos es restringir el segmento del experimento donde realizo el experimento, o sea, mi espacio muestral es mi segmento 0L, ¿no? Bueno, a ver, dibujo, a ver qué pasa. Y yo digo que elijo un punto y el otro punto tiene que estar o sea, esos 2 puntos van a estar en un segmento
contenido en el segmento 0L que es de tamaño 0L sobre 2. Entonces, a lo mucho no se pueden separar esos dos puntos L sobre 2 entre sí. Y si los elijo los dos dentro de ese segmento, creo que me queda un triángulo, ¿no? De nuevo, elegís los dos puntos dentro del segmento, pero... O sea, elijo dos puntos, pero con la condición de que esos dos puntos los puedo elegir aleatoriamente, pero dentro de un segmento interior a mi espacio muestral que tiene tamaño L sobre 2. Bueno, de cualquier forma, pongo uno acá que tenga L sobre 2 de cualquier forma. Sí, creo que en principio sí. Y mis dos puntos los tengo que elegir ahí. La cosa es si ahí formo siempre todos los triángulos posibles. Lo que a mí no me parece, habría que ver que si yo determino este segmento, ahí estoy diciendo que un lado, por ejemplo, después elijo los dos siempre acá, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy imponiendo que siempre un lado es más grande que esta distancia que la puse al principio como cualquiera, o sea, restringí el experimento. Claro. O sea, después tendrías que ir moviendo ese segmento. Claro, pero ahí ya, sí. ¿Y qué hago con las probabilidades? ¿Me entienden? Ya ahí se complica. Bueno, déjenme mostrarles una forma posible. ¿Y 3 puntos en una circunferencia? No podés considerar el espacio. De modo que la distancia entre dos de ellos sea necesariamente menor que el diámetro. No, voy hacia eso, miren. Déjenme ver lo que escribí. Tomar omega R2 no sirve, vamos a ver un omega adecuado. Tomar omega 0L y el experimento, o sea, elegir dos puntos al azar no sirve. Si estamos eligiendo dos puntos, tengo que poner omegas, por lo menos, voy a ponerlo así para que tenga sentido, al cuadrado. O sea, el omega es 0L por 0L, y elegí dos puntos de ahí, y elijo un punto al azar, y elijo un punto, déjeme arreglar eso, elijo, y el experimento sea elegir un punto al azar, nos sirve ahí, el punto, cada coordenada representan los dos puntos que estábamos eligiendo, ¿verdad? Pero el espacio muestral tendría que ser 0L al cuadrado. Nos sirve, bien, vamos. Cambié eso porque cuando lo había escrito, si estábamos eligiendo los puntos, en realidad, cuando vaya a escribir el evento favorable, no tiene sentido elegir dos puntos, porque va a dar solo un subconjunto de 0L. Ahí es un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, por eso pasé a 0L cuadrado. Creo que era eso lo que me decía. Estaba eligiendo dos puntos del 0L. O sea, es lo mismo que elegir un punto del cuadrado 0L por 0L por 0L, para ponerlo en el contexto que queremos. Pero no servía, aparentemente. Entonces, lo pienso así. Si a mí, siempre que dibujo un triángulo, todo triángulo, yo lo puedo homotetizar, o sea, agrandar o achicar, y siempre sin circunscribirlo a una circunferencia fija de radio 1. O sea, yo siempre puedo pensar que el triángulo está inscripto en una circunferencia de radio 1. Porque después que dibujo el triángulo, yo lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Y siempre lo puedo pensar inscripto en una circunferencia de radio 1. ¿No? Entendiendo que la probabilidad de elegir un triángulo, ¿sí? Y los homotéticos, los conjuntos de un triángulo y la clase de homotetía, de los homotéticos, son todos tienen la misma probabilidad. O sea, tenemos que, para modelizar el experimento hay que pensarlo de alguna forma. Entonces yo lo voy a pensar así. Voy a pensar de que siempre estoy dentro de inscripto en una circunferencia fija. ¿Por qué? Porque, bueno, dado un triángulo siempre me puedo inscribir si lo homotetizo. Uno de los vértices está en cualquier lado, lo pongo abajo, no importa porque lo giro,
Es como mirarlo desde otro lugar. Y homotetizarlo es como que cambiar la unidad. O sea, como que eso, en principio uno pensaría, bueno, no afecta al experimento. Uno de los lados es este, disculpen, uno de los vértices es fijo, lo pongo hacia abajo. Y la cosa es elegir los otros dos puntos. ¿De acuerdo? La cosa es elegir los otros dos puntos. El B y el C. Elijo el B por acá, por ejemplo, y el C por acá. De ahí me pregunto cuándo el triángulo queda obtuso o no. Entonces, el espacio muestral que voy a elegir acá va a ser, yo voy a elegir dos puntos en la circunferencia. La circunferencia va a medir algo, 1, no importa, la longitud de la circunferencia, o 2pi, si estoy mirando el ángulo. ¿Sí? Si miro el ángulo, si miro este ángulo, esto le llamo alfa b, alfa sub b, y a este le llamo alfa sub c, puedo representar por el ángulo, el alfa sub c y el alfa sub b pertenecen al 0, 2pi. Entonces puedo pensar que estoy eligiendo un par de puntos en el intervalo 0, 2pi y representan esos ángulos que dibujé. O sea, que el espacio muestral, voy a considerar, va a ser 0, 2pi al cuadrado. O sea, por 0, 2pi. ¿Eh? O sea, lo primero que tengo que pensar es cómo represento mi experimento. Uno puede decir perfectamente, bueno, esto no representa el experimento porque yo lo homoteticé. Es una posibilidad decirlo. Sí. Entonces voy a pensar lo que esto representa mi experimento. Elegir dos puntos en la circunferencia. ¿Y por qué, cómo justifico eso? Porque les digo, todos los triángulos los puedo matricizar y inscribirlos en una misma circunferencia, moverlo. No me va a importar dónde lo dibuje, la probabilidad es la misma, si los muevo y los traigo para acá. Y si los agrando, los achico, los homotetizo. ¿Sí? Esta es la idea que estaría detrás para justificar que esto representa bien el experimento. Pero eso ven que ya sale de la matemática. ¿Sí? Ya sale de la matemática. ¿Eh? A ver qué preguntaron. El punto A es fijo, sí, también. ¿Sí? Y si usamos el rectángulo como espacio muestral y trazamos hexagonales, quedamos con Belén, si usamos el rectángulo como espacio muestral y trazamos sus diagonales, bueno, después miro eso, déjenme terminar la idea por lo menos, así, déjenme terminar con esta idea y miro lo que decía Belén. Bueno, esto sería el espacio muestral. Entonces ahora tengo que ver cuál es el conjunto A, el conjunto para el cual quiero calcular la probabilidad. El A es que el triángulo quede obtuso o agudo. ¿No? Voy a pensar que el A, el evento A es el triángulo es obtuso, o sea, tiene un ángulo mayor a pi sobre 2. El espacio muestral es 0,2pi por 0,2pi. Acá voy a poner el ángulo alfa b y acá va a estar el ángulo alfa c. ¿Bien? ¿Entienden el dibujo? ¿Sí? La pizarra. O sea que vuelvo a dibujar acá. 0,2pi, alfa b y alfa c.
acá pongo, voy a dividir dos casos, entonces el punto B, bien, a ver, el punto A es fijo, no se ve, el punto A es fijo, Alex, sí, o sea, lo pienso así, dado el triángulo siempre agarro un vértice y lo pongo hacia abajo, o sea, un vértice siempre lo pongo fijo. ¿Por qué se multiplica el 2pi? Porque el espacio, yo lo voy a representar así, mi experimento. Yo voy a agarrar un punto de este cuadrado, acá, y ese punto me va a representar los dos ángulos. Cuando lo proyecta acá, este es el alfa A, el alfa B, y este es el alfa C. Así lo pienso el experimento. Lo llevé a eso. Como tengo que dar dos ángulos, pienso que estoy tomando un punto al azar en el espacio que tengo que representar los dos ángulos en un espacio. Lo represento así. Un punto en R2 tiene dos coordenadas y cada coordenada representan los ángulos. Es la forma de representar. ¿Quedó? ¿Quién me preguntaba? ¿Sí? Bien. Así lo estoy representando. Entonces, con esta forma de pensar el ejercicio, la medida del omega sería 2pi por 2pi, y ahora tengo que encontrar qué zona del plano va a ser una zona, lo dibujé así, no es esa. Supongamos que esta zona es la que, eligiendo los puntos ahí, me va a determinar un triángulo obtuso, entonces la probabilidad va a ser el área de esa zona dividido 4pi cuadrado. Tengo que determinar cuál es el conjunto favorable a mi experimento. Disculpen, el conjunto que representa el evento. ¿Sí? ¿Quedó? Entonces tenemos que hacer eso. Voy a borrar este. Entonces empiezo así. Dibujo acá de nuevo. Voy a suponer que el alfa sub b no se pasó de pi. Y después hago el razonamiento cuando se pasa de pi. O sea que en el dibujo sería como está acá. Como está acá. O sea, este es el b. Está antes que pi. ¿De acuerdo? Está por ahí. Como el dibujo. Observemos esto. Si el alfa sub c está acá, disculpen, si el c está por acá, voy a mirar los ángulos. ¿Qué pasa? Cuando dibuje el triángulo, este ángulo es la mitad de este. ¿Recuerdan ángulos al centro y ángulos inscriptos? Este siempre es la mitad del ángulo al centro. Pero este ángulo al centro es mayor que pi. Por lo tanto, este que estoy dibujando, este es mayor que pi sobre 2. O sea, ahí ya el triángulo queda obtuso. ¿Sí? O sea que cuando el i es menor que el x, el i es el ángulo en C. Acá está. En el eje y estoy representando el ángulo en C. O sea que cuando el i es menor que x, ahí yo estoy obteniendo siempre ángulos obtusos. Entonces dibujo la recta y igual a x. Ojo que estoy estudiando, ahora está solo hasta pi. Entonces cuando i es igual a x, cuando i es menor que x, todos los triángulos son obtusos. O sea, toda esta zona ya es de triángulos obtusos, la que dibujé. Tenemos que seguir. O sea, si me dan un x cualquiera, un b que representa un punto que se proyecta antes que el pi, ¿sí? Si la coordenada i es más chica, que representa que este punto está en el segmento este, o sea que la coordenada i es más chica que la coordenada x, el b es la coordenada x. El triángulo es obtuso. Entonces todo eso rojo que dibujé, el triángulo es obtuso.
Ahora tengo que seguir analizando. Voy a ver qué pasa si me paso del B. Hago otro dibujo. Entonces estoy con este dibujo, acá es el X, este es el Y, que acá en el X represento los ángulos alfa B. Y acá en el Y represento los ángulos alfa C. Y lo importante es, si el punto, este es el punto C, este es el ángulo alfa C, alfa sub C. Estoy diciendo que si el alfa sub C es más chico que el alfa B, que es este, siempre el triángulo es obtuso. ¿Ves? Porque este ángulo queda mayor que 90. ¿Sí? Y que el alfa C sea más chico que el alfa B es que el alfa C sea más chico que el alfa B. Estoy diciendo que el Y, que es el alfa C, es menor que X. O sea que cuando el Y es menor que X, o sea, si agarro un punto por acá, si agarro un punto por acá, que el alfa B es menor que pi, y el alfa C es menor que el alfa B, o sea que igual X, el dibujo queda como este. Y hay un ángulo obtuso. Bien, ya hay que seguir con los otros casos. Miren, estamos en hora. Lo termino la próxima, pero les cuento. Después, hay que, con el B menor que pi, siempre estoy con B menor que pi, o sea que el B está en esta, de acá para acá. Eso verde que les mostré. Ahora el C se va a pasar al B. Se va a pasar al B para acá. Y ahí voy a estar arriba de la recta igual X. Y ahí tengo que empezar a analizar cómo quedan los triángulos. ¿Ya? O sea, voy a analizar acá primero y después voy a seguir para acá. ¿Ya? Eso lo hacemos la próxima. ¿Ya? Pero esa es la idea. Ven que ya acá es un poco más difícil. Lo difícil acá es, primero, encontrar el espacio muestral que represente mi experimento y después identificar el conjunto que represente mi evento, o sea, mis casos, qué es lo favorable para mí, cuál es el que quiero calcularle la probabilidad. Lo sigo la próxima esto, pero y déjenme ver qué más me falta de esto. Menos es esto. ¿Qué página es esta? 8. La próxima clase empiezo con esto. ¿No? Si quieren, vayan pensando lo que pasa cuando el punto C se pasa para el B, o sea, las zonas estas de acá. Van a tener que dividir un poco más. Una cosa que estoy usando ahí es eso que les dije, que este ángulo, borré. Bueno, el ángulo que acabo de borrar es la mitad de este ángulo al centro. Es que todo ángulo inscrito es la mitad de su ángulo al centro. No sé si eso lo saben. Que es geometría. Bien. Así que seguimos el lunes. ¿Alguna duda? Traten de pensarlo, piensen esto y el lunes lo retomamos. Un momento. Sí, paso. Listo, muchas gracias.